¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una vez más a su programa La Agenda del Poder. Y la verdad es que este programa va a estar, voy a decir, cargado de mucha información. Va a estar también cargado de muchas opiniones y muchas decisiones que igual van a involucrar a cada uno de nuestros panelistas que nos van a estar acompañando. Y el tema de hoy va a ser un tema que está marcando la agenda de estos días. Más que nada al pasar el 6 de agosto, nuestro día conmemorativo en cuanto al grito libertario de nuestro país, ha acontecido algo que no, creo que nos ha agarrado en curva y no muchos esperábamos. A menos de un año se ha cerrado un ministerio que ha sido creado igual por el presidente Rodrigo Paz. Voy a retomar tal vez un poco esto que él mismo manejaba desde su época de campaña. El turismo era una herramienta que iba a dar mucho más recursos de lo que actualmente nos da recursos, que son ya sea el gas, el petróleo y todo aquello. Pero ¿qué ha pasado? A menos de un año, en este agosto, se ha cerrado este ministerio. Y deja muchas cuestionantes ante lo que ha prometido durante el tiempo de campaña y entre las acciones y contradicciones que tiene de hacer algo y luego retirarlo. Pero voy a darle bienvenida para que toquemos este tema más a profundidad a nuestros invitados. Ubaldo Romero, quien es gestor cultural y de turismo de Cochabamba. Un gusto, Ubaldo. También tenemos la presencia de Carlos Bellot López, especialista en diseño y funcionamiento del Estado. Un gusto. Gracias. Y por último, pero no menos importante, a Roberto Miguel Paniagua, quien es representante de la Central Obrera de las Artes. Un gusto. Muchas gracias. Esta noche vamos a tener un programa, vamos a decirlo, enriquecedor, como lo decía a un principio. Y voy a partir con esto. Nadie lo esperaba, pero está marcando un antecedente y está siendo igual un hecho de despertar varias cuestionantes a 9 meses de lo que tiene de gobierno Rodrigo Paz, y ya están cuestionando, ¿no?, su tiempo y su mandato. ¿Cómo tomamos esta decisión, Ubaldo? Buen día, sí, un saludo a todos y a todas ustedes. En inicio hubiera sido muy bueno también contar la presencia de una mujer entre las panelistas, ¿no? Eso es algo que recomendamos siempre, por lo menos en mi caso, para tener todos los puntos de vista completos, ¿no?, de análisis. Es más, estamos hablando de un tema estratégico como es la cultura, el arte, el turismo, y que, aunque no lo consideren, pero los puntos de vista de las mujeres son muy importantes en este análisis del poder, digamos, ¿no? Bueno, acerca de la problemática de cultura y esta eliminación del ministerio, es prácticamente una eliminación. Ha sido muy sorprendente esta medida porque el actual presidente inició su gestión con mucho discurso sobre este tema. Es más, una de sus banderas políticas de campaña y también de gestión. Incluso se hizo viral el famoso Bolivia, ¿no?, por todo lo que se usa hasta en los cumpleañitos ahora ya, creo. Entonces todo eso era relacionado pues al tema de la cultura, el turismo. Él mismo lo dijo y de ahí es que supimos todos, porque había el riesgo del inicio de gobierno de eliminar o fusionar ministerios, había el riesgo y la decisión de que el Ministerio de Culturas nuevamente sea fusionado a otro. Se habló de que podía ser un viceministerio, etcétera. Finalmente inició el gobierno con la confirmación de que el Ministerio de Culturas iba a continuar, pero con un cambio de visión. Ya no era Ministerio de Culturas Turismo, era al revés, era turismo primero, culturas luego, y eso también cambia un enfoque importante, ¿no? Fue bien visto por todos y alentado, y luego el equipo técnico, los nombramientos, etcétera, fue bien recibido. Y mucha gente, lo decíamos en otros momentos, viajó a La Paz para reunirse con la ministra y conversar, y lo que un poco siempre hacemos, ¿no?, tener intercambios, ideas, propuestas. Entonces, con todo ese entusiasmo se iniciaron procesos de planificación participativo con los 9 departamentos a nivel de cultura y turismo, que es algo bueno y sano, y estábamos en pleno proceso de construcción participativa de estos planes nacionales de desarrollo cultural y turístico. Y bueno, recibimos esta ingrata noticia pues de que el ministerio ya no va más. Sería uno de los observados por varios temas, y que sería una agencia a la que se va a instituir en adelante, ¿no?
lo cual ha generado mucha molestia en el sentido de que, primero, se estaría viendo al sector cultural y turístico como algo pequeño, algo fácil de manejar y además sin mucha valoración, digamos, ¿no? Tanto que das lugar a bajar, a desjerarquizar la institucionalidad de un ministerio que es nivel alto de un Estado a una agencia que es una instancia prácticamente técnica, ¿no? Lo vamos a conversar después, quizá las potencialidades sean variadas, pero hubiera sido mejor potenciar una agencia dentro del ministerio si se quería tener una instancia más técnica, ¿no? Pero hay muchas razones económicas, etcétera, que se justifican y que lo más importante ahorita para el sector cultural y turístico es que todos queremos mostrarnos que somos miles y somos millones, ¿no? Que no se vea más que el sector cultural y turístico es pequeño y ustedes ven las redes están invadidas de pronunciamientos, de protestas, etcétera, de este mismo Cochabamba, La Paz en cada departamento para hacer conocer ese reclamo primero de visibilización real, ¿no? De impacto. El sector cultural y turístico estimando sobrepasa el 1.000.000 de personas directamente relacionadas al trabajo en arte, cultura, turismo, patrimonio, personas que generan productos, servicios, generan economía, aportan al Estado. Entonces todos ellos están pidiendo una atención jerárquica como corresponde al sector. Si vamos a comparar, el sector turístico y cultural es fácilmente equiparable al sector minero y a otros sectores importantes del país, porque Bolivia es potencia en cultura y turismo, eso siempre lo hemos repetido, pero no terminamos de aceptarlo, constituirlo como en las estructuras estatales a ese nivel, ¿no? Eso es lo que puedo decir al inicio. Muchísimas gracias, Ubaldo. Y creo que es rescatable, ¿no? Y más ahora ante la coyuntura que nos enfrentamos, una crisis muy latente en el país, un cambio de modelo de desarrollo para nuestro país es potencialmente el turismo y más por la ecología que cargamos, los pisos ecológicos, la naturaleza y en fin. Voy a hacerte una pregunta, Carlos. ¿Esta decisión es una modernización del Estado, entre comillas, o es un retroceso para la cultura y el turismo? Bueno, yo pienso que tiene que ver más con esta tendencia del presidente a pretender mostrar austeridad cuando en realidad no lo hace. Es una austeridad, digamos, aparente, porque lo que hace, por ejemplo, ya ha estado haciendo, es hacer desaparecer ministerios, pero solamente la cabeza, el ministro nomás desaparece y absolutamente todos los viceministerios, direcciones continúan tal cual y simplemente se distribuyen entre los ministerios que quedan nada más, ¿no? Y ha estado constantemente en esa tendencia y esto de hacer desaparecer el Ministerio de Turismo, Culturas y Gastronomía, pienso que tiene que ver también con eso, ¿no? Seguramente le ha llegado ya mucho esto de la crítica de que continúan los viceministerios, entonces, ¿qué hacemos para que no digan eso? Pues crearemos una agencia y seguramente ahí alguien que ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos y está acostumbrado a la figura de agencias, le ha asesorado y le ha dicho, pues, hagamos una agencia, ¿no? Por eso decía, Ubaldo nos decía que ha dicho, nos han recomendado, ¿no? Entonces esta es la figura y seguramente le han explicado ahí cómo funciona esto, ¿no? En realidad la agencia, la diferencia entre el ministerio y la agencia, la única forma de crear una agencia en Bolivia es pues mediante la figura de institución descentralizada, ¿sí? Y ambos, tanto el ministerio como la entidad descentralizada, tienen sus ventajas y desventajas, ¿sí? Uno es que al ser ministerio, la cabeza del sector pues participa del Consejo de Ministros y tiene la posibilidad de interactuar con el presidente y con el gabinete que toma las decisiones máximas en el órgano ejecutivo, al menos semanalmente, porque al menos una vez a la semana se reúne el gabinete de ministros, ¿no? Entonces eso es una ventaja que puede constantemente incidir ahí las tomas de decisión para el sector, ¿no? Ahora, en términos de ejecución,
es un poco más complicado porque al ser un cargo político, pues la gente que suele ir a ocupar estos cargos no suele ser por lo general alguien que tenga mucha experticia, digamos, en el campo, sino que está basado más en la relación de confianza política. A dedo, ¿no? Así es, y podría ser cualquier persona que no entienda el tema y lo que sea, y ese es el riesgo, digamos, de cuando es un cargo político, ¿no? Ahora, si hubiera la posibilidad de que estos cargos de ministros fueran seleccionados realmente o designados a alguien muy capaz, cambiaría la cosa, tendría una gran ventaja, digamos, ¿no? Cuando es político nomás, más bien el hecho de que sea la cabeza suele ser más perjudicial para la gestión del campo que una ventaja, ¿no? Ahora, si es una entidad descentralizada, la ventaja de esta figura es que tiene un directorio y ese directorio puede ser participativo con personalidades y expertas en el tema para que puedan ahí deliberar la política en el tema, ¿no? Entonces, tiene una instancia ejecutiva a cargo de un director ejecutivo, por decir, la agencia llegaría a tener en lugar de ministro un director ejecutivo y habría un directorio por encima de él, donde, claro, habría un representante del presidente, que probablemente sería un ministro, un viceministro o algo, y los demás pues van a ser miembros designados. Y en el reglamento se establece que esos integrantes tienen que ser expertos en los distintos campos que va a manejar esa agencia. Por ejemplo, si va a manejar el tema de culturas, pues tendrá que ser alguien experto en temas de cultura, ¿no? Turismo, expertos en temas de turismo, así, pero personalidades, no gente que no maneje con expertise el tema, ¿no? Así. Y esto puede ser una ventaja en la dirección, entonces, de las políticas en el tema, ¿no? Ahí habría una ventaja, digamos. Con lo que vas describiendo, Jan, podríamos dar certeza, entonces, de cierta forma, que en su argumento que tuvo en estos días, el presidente decía que este ministerio y la eliminación de iba a desburocratizar un poco lo que ya se estaba denominando como muy burocrático. ¿Sostenemos que puede ser así? De cierta manera, ¿no? Bueno, si es un viceministerio, una dirección general nada más, para las tomas de decisión tiene que ir hasta el ministro, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces, pues, el ministro a veces no está en la ciudad, ha ido a otro departamento, está de viaje o siempre tiene ocupaciones, ¿no? Entonces llegar ahí a la decisión y además toda la dinámica política que se da en los ministerios, ¿no? Porque no solamente el ministro es designado políticamente, claro. El ministro, para tener su equipo, elige también gente de confianza, no necesariamente expertos. Uh-huh. Entonces incluso los asesores de despacho, los directores generales y demás van a tender a ser políticos también. Entonces, si hay una pugna de poder interno, olvídate, no te lo van a hacer correr, ¿no? El trámite, te van a más bien sabotear, van a tender que yo he vivido estas cosas y lo sé. Si tienes que ir, por decir, a Sucre, te mandan por tierra nada más por fregar, o sea, tienen esa capacidad de sabotearte cuando quieren hacerlo, cuando se trata de un espacio predominantemente político en sentidos de relaciones de poder, ¿no? Uh-huh. Ahora, si es una agencia, la ventaja es, como decía, que tiene que haber un estatuto y tienen que tener reglamentos de funcionamiento de esa institución. Y ahí pues se puede establecer que los cargos sean pues seleccionados, sean gente con capacidad de gestión, etcétera. Y eso puede permitir que las cosas sean mucho más ágiles y los procedimientos también, no nos olvidemos que una agencia, al ser descentralizada, tiene una figura de descentralización administrativa, es decir, va a tener su propia MAE, sus propios reglamentos internos y demás, y en esos reglamentos se establecen los procedimientos. Pueden establecerse procedimientos mucho más prácticos y demás, ¿no? Entonces, tiene, por eso digo, alguna ventaja y desventaja también, ¿no? Claro, para las decisiones políticas, y por decir, no le asignan mucho presupuesto,
al área, no va a tener mucho cómo reclamar, sino a través del ministro, porque una agencia va a tener tuición uno de los ministerios, ¿sí? Claro. Entonces va a tener que ir a hablar con el ministro y a través del ministro recién en el Consejo de Ministros. Entonces, fíjate, se vuelve un poco más burocrático cuando se trata de cosas importantes como el tema del presupuesto o temas políticos como, la manera de hacer gestión del gobierno central. Eso podemos hablar otro rato en la distribución competencial, que realmente le corresponde al gobierno central trabajar en materia de turismo, de culturas y demás. En el tema de turismo, principalmente pues el gobierno lo que tiene que garantizar es que cuando un turista llegue al país, tenga la certeza de que va a poder recorrer sin problemas por el país, ¿no? Y el país no le garantiza eso por los bloqueos, ¿no? De la noche a la mañana hay un bloqueo y listo, los turistas parados en medio camino, y claro, eso genera mala imagen del país, y no nos olvidemos que los turistas, o sea, hay sistemas de transmisión de conocimientos de las experiencias de turismo. Y muchos cuando viajan leen, hasta se producen libros, ¿no? de paseos por países, recomendaciones de dónde ir, cómo hacer, en qué país tener cuidado con esto, con aquello, ¿no? Y ahí, claro, seguramente en estos libros de guías, qué sé yo, de turismo, seguramente está, pues en Bolivia este es el riesgo, esto puede pasar, esto, ¿no? Y eso hace quedar mal y obviamente genera pues que haya menos turistas que quieran venir a Bolivia, ¿no? Claro. Ese es un poco el rol de Bolivia y eso tiene que ver con decisiones políticas, no tanto con decisiones técnicas, ¿no? Entonces, ahí sería una desventaja, ¿sí? Para la figura de agencia. Hay puntos que me has dejado muy buenos que vamos a retomarlos luego, pero tengo una cuestionante ahora para Roberto. ¿Qué pasa con los proyectos y las políticas que ya estaban en marcha con este ministerio? Bien, en principio muy buenos días. Aquí estamos presentes un poco trayendo la voz aquí de dos manifiestos que hemos generado, uno a nivel departamental mediante la Central Obrera de las Artes y el otro a nivel nacional que hemos estado coordinando también con otras organizaciones a nivel nacional que se llama el Movimiento Todos Somos Cultura. Bueno, ambos movimientos surgen precisamente el 2019 y se refundan el 1 de mayo del 2020 precisamente por el cierre del ministerio en aquel momento, ¿no? El Ministerio de Culturas, y a partir de ese momento se empieza a generar mucho debate al respecto, igual como lo que está pasando ahora, ¿no? Claro. Porque igual como en ese tiempo, hoy ya los proyectos se han truncado, ¿no? Hemos visto salir, por ejemplo, el reclamo de la Feria del Cacao, que prácticamente han sido anunciados de que, bueno, ya no tienen fondos, ¿no? Entonces, y disimuladamente han puesto una excusa política para decir que por organización, para hacer mejor las cosas, se va a suspender. Pero el tema de fondo es que sencillamente todas las dependencias, todos los proyectos, no sabemos cuál va a ser el paradero también de este último concurso nacional que se sacó de artes. Todo esto está en dudas, ¿no? De que se vaya a realizar. Hemos tenido también experiencias de esto, el mismo 2020 con el cierre del ministerio, cuando los fondos destinados al concurso, ¿cómo se llamaba? El de ¿Eduardo Barón? No, había un fondo que se sacó de 20 millones del PIU. El programa de intervenciones urbanas. De intervenciones urbanas que nunca se les ha pagado a muchos de los proyectos que se ejecutaron ya, porque se quedaron ahí, ¿no? Porque se cambió el ministerio, cambió la figura, incluso algunas figuras de no solo ya de los premios, de los proyectos que están. En ese momento se había asumido a nivel nacional, el 2020 me refiero, ¿no? Había a nivel nacional el tema reconocido bajo la ley protegida, el tema de los consejos nacionales y municipales que estaban amparados bajo una ley. Todos ellos quedaron huérfanos y desaparecieron de la noche a la mañana. La estructura que se había organizado, legalmente establecida, ha sobrevivido, digamos, de manera así autogestionada, un poco más voluntaria de los que eran sus gestores, pero todo eso ha desaparecido, ¿no? Se intenta hacer unos encuentros nuevos el año pasado,
No, a principios de este año, donde se generan nuevos consejeros. Creo que Ubaldo es también parte de la mesa de gestión cultural en esa mesa de consejeros, y esto también ahora está en dudas, ¿no? Aunque ha sacado igual un anuncio diciendo que se va a respetar, pero lo cierto es que ya no hay la organización madre, aunque está parada por un decreto supremo que designa la legalidad de estos consejeros. Lo cierto es que la institución de rango viceministerial, porque era parte del Ministerio de Turismo, que amparaba a estos consejeros, ha desaparecido. Entonces estamos en un problema, ¿no? Eso en primera instancia, en cuanto a la pregunta específicamente. No sé si puedo acotar un poquito Claro. a lo que dice. Claro. Yo creo que no debería ser una preocupación eso para ustedes, y también aquí Ubaldo, que es parte del Consejo Departamental. A ver, el Estado, ningún gobierno tiene ninguna potestad absoluta para reconocer o desconocer a una organización de la sociedad civil. ¿Esto por qué? Porque la soberanía reside en el pueblo, dice la Constitución, ¿no? Los gobernantes son delegados del pueblo, ¿sí? Tienen un poder delegado nada más. Entonces no puede el poder delegado decir al soberano, que es el pueblo, ¿no? Cómo debe organizarse, cómo debe participar y demás. Eso lo ha dejado muy claro el Tribunal Constitucional en interpretación de un artículo de la Constitución donde habla de participación y control social, ¿sí? Esto tiene que ver con la libertad de asociación, ¿sí? Libertad de asociación quiere decir que tú eres libre para asociarte como tú quieras. No puede el Estado decirte cómo debes organizarte. Si hay una ley que dice que deben existir consejos de cultura, simplemente esa ley no es válida porque va contra la Constitución, porque el Estado te está diciendo cómo debes organizarte, ¿sí? Eso es potestad absoluta de la sociedad civil. Entonces, ¿qué es lo único que el Estado sí puede establecer? Son los espacios de participación. ¿Cómo es esto? Hay que diferenciar entre el espacio de participación y la organización ciudadana. La organización ciudadana es cuando es puramente sociedad civil. Hay representantes, por decir, de los artistas, del sector turismo, etcétera, ¿no? Eso, ahí solamente ellos tienen su presidente, digamos. Eso es una organización ciudadana o social, nada más, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es un espacio de participación? Cuando se reúne representantes de un gobierno y representantes de la sociedad civil organizada, ¿sí? Ahí ya se puede llamar comité de culturas, lo que sea, pero eso ya es un espacio de tomas de decisión participativas, ¿sí? En cambio, cuando es solo sociedad civil, es una organización, así como la COP o una junta vecinal o cualquier otra organización de la sociedad civil, sí. Así. Y es potestad absoluta de la sociedad civil ver cómo se organiza. Entonces, no debería ser una preocupación para ustedes el que les digan si les van a reconocer o no, y eso se puede tranquilamente, si ellos pretenden reconocer y decir este vale o este no vale, pueden tener procesos administrativos. Perdón, sí, yo estaba diciendo que he respondido a la pregunta que se me hizo. Sí. Sin embargo, yo quisiera manifestar un poco el contenido, sobre todo en este primer momento, del manifiesto departamental que hemos sacado, porque para nosotros el tema de fondo, como bien lo ha dicho el colega, no es tanto ese, no ese es el tema de fondo, porque nosotros somos una organización que se ha fundado incluso sea en adversidades y de manera autoconvocada, y hemos respetado la autoconvocatoria de los sindicatos y todos que se nos han acercado. Entonces sabemos que siempre hemos estado de alguna manera al margen de las decisiones que se toman en el Estado, incluso cuando hubo el Ministerio y el Viceministerio de Cultura. Entonces hemos seguido operando y trabajando al margen, o sea, no estamos acostumbrados a estar al margen en nuestras palabras. Pero ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros? ¿Qué es lo que hemos sacado como encabezado prácticamente del manifiesto? Aquí le dice en la primera parte la supresión del Viceministerio de Culturas y su reemplazo por una Agencia Nacional de Turismo, Folclore y Gastronomía no constituye una reforma administrativa. Es un golpe más artero contra el pacto social de su fundación plasmado con la Constitución Política del Estado. Una maniobra que revela el rostro autoritario de un proyecto que ha abandonado la descolonización para abrazar el extractivismo cultural salvaje. Es decir, cuando
se empieza a bajar de rango de un ministerio a un viceministerio y luego se transforma en una agencia, como bien nos ha explicado el compañero en la primera parte. Los actores culturales que podían tener acceso a lineamientos de políticas culturales nacionales ya no lo tienen más. Es decir, ya era obvio, evidente que al entrar un gobierno de facción de derecha iba a desaparecer el tema de la descolonización y la despatriarcalización. Eso no era sorpresa para nadie. Pero el problema que estamos hablando, que estamos nosotros haciendo notar ahora, es que dentro de esto hay una cosa más peligrosa. Van a afectar muy pronto también a la constitución política del Estado y el punto principal, estamos yendo contra la identidad de los pueblos originarios. Se está borrando de manera textual el término de culturas de toda la política de Estado. Se está cambiando el término de culturas por folclore. Y el folclore, como sabemos bien, es una herramienta de colonización que hace que la imagen, la producción intelectual del pueblo indígena se vuelva un producto de comercio. Entonces, para nosotros es el tema de fondo. No es tanto las competencias, como lo hemos aclarado, nunca nos han llegado los recursos. Incluso comentaba al inicio que vamos a presentar muy pronto en la Feria del Libro de Cochabamba la tesis política de la Central Obrera, donde manifestemos en una parte de nuestros estudios que hemos hecho una revisión hasta donde se nos ha permitido de los censos que han pasado, y hemos hecho una revisión así también medio de hormiga de ahí de los presupuestos designados en el SICOES. Y hemos llegado a una triste realidad, que o sea, el 2% del presupuesto del Estado se destinaba a todo el manejo de la cultura de Bolivia. Es decir, con eso haces la imagen de la marca Bolivia, de la imagen de 36 pueblos. ¿Y qué era peor? De ese 2%, solo el 0,05% llegaba a fortalecer la imagen de los pueblos originarios. Es decir, la mayoría se quedaba en patrimonio, se quedaba en premios en el camino y no llegaba. Ahora, hasta ese 0,05% ha sido en contra. Entonces, estamos hablando de una política mucho más peligrosa, y por eso también agradezco que ha puesto el ejemplo del colega al decir en un inicio de que quien que haya vivido en Estados Unidos habrá aconsejado esto, porque es la misma política que se ha hecho allá con los Sioux, con los apaches, es de ocultarlos para sacarlos con sus plumitas cuando los necesitas al lado de un cowboy, pero se queda en el folclore. Pero ¿qué viene atrás de esto? ¿Qué viene atrás de esta gran cosa? ¿Qué pasa si dejas de ver a una Bolivia indígena? Deja de ser Bolivia. No, le quitas el sentido de territorialidad al indio. Ya no puedes decir que el dueño de la tierra es indio. Y ahorita, ¿cuáles son uno de los grandes problemas? Estamos hablando de extractivismo masivo, de minería, de todo esto, que ya no va a haber un originario que pueda defender también esto. Entonces, es una estrategia muy delicada, muy complicada, que no podemos perdernos en un discurso de que van a poder seguir hablando, va a haber alguien que se los va a seguir haciendo la entrada folclórica. No ese es el tema. El tema es que estamos perdiendo una línea de defensa de las políticas de las identidades nacionales desde los pueblos originarios, desde las minorías ocultas. Ese es el tema, eso es lo que tiene que movernos. Por eso es que nosotros hemos empezado a mover. No estamos pidiendo, porque nunca además nos han hecho caso, nunca nos han querido ceder un espacio en el asiento. Estamos defendiendo la identidad boliviana, y eso tiene que quedar claro para todos. Y la identidad boliviana y también el futuro para nuestros guaos, porque al defender a eso que no queremos ver, lamentablemente se ha mezclado todo con el tema del masismo y de Evo Morales, que con eso quieren hacer pensar que no hemos avanzado, pero no es eso. Estamos hablando de los pueblos originarios que están perdiendo y de la tierra que han podido defender. La marcha que ha generado el 2009 la Asamblea Constituyente ha sido por tierra y territorio, por los pueblos del Oriente. Estamos perdiendo, vamos a perder esa posibilidad que los pueblos originarios sigan defendiendo también las riquezas minerales y naturales que tenemos. Claro. Entonces, esa es la importancia del Ministerio de Cultura, no es solamente el folclore. Tenemos que entender folclore ya no más como solo artes. Tenemos que entender como la otra mitad más importante, que habla de las subjetividades, de los valores simbólicos que tiene que defender el Estado nacional, el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Eso, primero. Ubaldo, ante lo que plantea Roberto de que la cultura llega a ser tan minimizada y hasta cambiada por el folclore, me da una intuición igual de que puede existir un riesgo que la cultura termine subordinada al turismo. Claro, ese riesgo y muchos más, digamos, ¿no? En la línea del análisis que ya está un poco siguiendo, es que
por ejemplo, la pregunta que nos hacemos todos es cómo una agencia va a poder sostener todo el mandato constitucional que se viene desde la ley madre de la Constitución Política del Estado, dice Estado plurinacional con los pueblos originarios, además 36 o 37 reconocidos y otro tanto no reconocidos, etcétera, que deben ser valorados, recuperados y protegidos además en toda su naturaleza, esencia cultural, lo que hace la identidad boliviana, ¿no? Esa ley, la ley madre, en sus artículos 98, 99, 101, etcétera, además han dado lugar a otros mandatos constitucionales como la necesidad de impulsar las industrias creativas, industrias culturales, la necesidad de proteger el patrimonio material e inmaterial, tangible e intangible, como se quiera llamar, la necesidad de impulsar las lenguas y culturas de los pueblos originarios. Por esa razón es que el Ministerio de Educación tiene en su estructura institutos de lengua y cultura de las distintas naciones, ¿no? Quechua, guaraní, aymara, etcétera. Incluso, y bueno, vemos también con preocupación que esos institutos están siendo cada vez más debilitados, además más aminorados, han funcionado a media máquina, digamos, en el gobierno incluso del MAS, que sí los creó, pero si bien no han ido más allá, ahora están en seria amenaza de poder desaparecer, etcétera. Una agencia podrá sostener todo eso. Una agencia podrá responder y coordinar con los municipios, gobernaciones para defender el patrimonio, restauraciones patrimoniales. ¿Dónde va a quedar la ley 292 de turismo que habla de que el ente matriz debe coordinar, debe fiscalizar, regular el funcionamiento del turismo en todo el país? ¿Dónde queda el tema de la ley 292 de patrimonio que le da una serie de facultades así en cadena, ¿no?, al mismo ministerio, unidades de patrimonio en articulación con los municipios y gobernaciones para restauraciones, para autorizaciones patrimoniales? Es una gran cantidad de tareas que creo que no las están visualizando bien o están asesorando mal. Y por otro lado, el gran riesgo que se tiene de que al ser una agencia solamente se parcialice el servicio cultural. O sea, el ámbito cultural, artístico y turístico es un servicio que el Estado debe brindar al ciudadano, ¿no? Porque el ciudadano tiene ese derecho de cultura, de arte, de esencia, ¿no?, la identidad misma. Entonces el Estado tiene la obligación de atender ese servicio con recursos, con estructuras, etcétera. ¿Una agencia podrá lograr eso? ¿Una agencia cómo va a funcionar? Va a ser, como decía Carlos aquí, y es así, ¿no? Van a nombrar un directorio, vaya a ser quiénes serán los miembros del directorio. Es posible que recaiga en parientes, amigos, familiares de las autoridades en función de gobierno, que es lo que pasa en los directorios a veces, y no especialistas, que es lo que quisiéramos, ¿no? Segundo, en ese directorio estarán representados todas las culturas del Estado, o sea, estarán representados, digamos, lo que quisiéramos, por ejemplo, un directorio nacional, como hace rato decíamos, extra micrófonos, un Consejo Nacional de Culturas. ¿Será posible que pueda estar en ese directorio? Para comenzar, ¿no? Porque el directorio tiene la visión de visualizar la directriz, no va a llegar a ser política de Estado, pero sí el accionar operativo del Estado en función de cultura y turismo. Va a ser reflexionado y decidido en ese directorio, ¿no? Y ahí pues van a ir a este tema de fondo. Lo que dice Roberto, siempre es una lucha constante además, pero ahora se visualiza más que quitarle a los pueblos originarios, los pueblos indígenas, esa esencia, un poco esa representatividad, va a ser quitarle la capacidad de defensa o la capacidad de representación o la capacidad de visualización en el fondo, ¿no? Tampoco decimos que se estaba logrando, eso sí es verdad, no se ha logrado eso hasta el final, pero hoy día por lo menos los pueblos originarios, la esencia, la identidad boliviana está siendo un poquito representada de alguna manera. Entonces todas esas preguntas se nos vienen y después del directorio viene el equipo técnico que comentaba también muy bien Carlos. ¿Quién va a estar a cargo de la agencia, no? Una mujer, un varón, no sé, pero ojalá sea una persona muy especializada, experta en desarrollo territorial, no sé, experta en desarrollo integral, no sé, que tenga pues esa capacidad de poder interactuar entre toda la esencia cultural del país representada entre los pueblos originarios y todas las bellas artes representadas en los artistas en general. Entonces, muchas preguntas que muy bien podrían ser resueltas también en las reglas del funcionamiento de esa agencia, ¿no?
Y algo que yo comentaba ya, y lo hemos estado hablando, que ojalá que sea una agencia con recursos, ¿no? Con buena asignación de recursos, porque el Estado no tiene recursos. Si han eliminado el ministerio para ahorrar recursos, ahora van a crear una agencia también sin cartera, digamos, sin recursos. O sea, es un poco difícil eso. Ojalá sea diferente la figura. Y claro, la agencia tiene la potestad de poder captar recursos del extranjero, de cooperación bilateral, de todas las instancias. Y esperemos que el diseño de esa agencia ya venga con su cartera así bien montada de recursos de la cooperación bilateral, de ONGs, de instituciones, del sector privado, ¿no? Que el sector privado aporte ahí. Esperamos eso, pero las preguntas de fondo y que todos están preguntando también, no solo yo, lo han expresado los secretarios de Cultura de distintos municipios, representantes de Cultura de algunas gobernaciones. ¿Dónde va a quedar este rol y función ahora de protección del patrimonio, preservación? ¿Y en qué se amparan los pueblos originarios ahora si no hay ya esa entidad representativa, ¿no? Es un poco que las preguntas están flotando, que más allá de las respuestas técnicas o académicas que podamos tener, no sé cómo lo plasmará el presidente, no sé cómo lo plasmará, será con un decreto supremo, una ley nacional, cómo lo hará. Realmente son muchas preguntas que quedan en vacío y que nos preocupan, y por eso el sector cultural y artístico y turístico está en emergencia, desamparado, un poco preocupados todos, porque un país como Bolivia, con tanto potencial, merece tener una institución fuerte que lo represente en cultura y turismo. Fueran otros países que no tienen mucha tradición cultural, no hay mucha preocupación, ¿no? Pero Bolivia tiene tanto poder en cultura y turismo, o más incluso que, no más, pero al igual o más que la minería quizá, pero que merece una institucionalidad fuerte, ¿no? Carlos, me parece a mí contradictorio haber creado un ministerio y a menos de un año cerrarlo y ni siquiera haberle dado el tiempo para que pueda mostrar resultados. Y ahora, con la creación de esta agencia, de aquí a un año, si no llega a funcionar, ¿quién va a rendir cuentas? ¿A quién va a reclamar la población o los grupos sociales y todos aquellos que se sientan representados o involucrados, ¿no? Bueno, al presidente tienen que reclamar, ¿no? Él es el máximo responsable de tomar decisiones sobre cómo va a manejar ejecutivamente los temas que son de competencia nacional, ¿no? Yo coincido y entiendo también la preocupación de la comunidad involucrada en estos temas de cultura, turismo, gastronomía y demás. Porque claro, cuando los gobiernos toman decisiones, por lo general es pues para minimizar o dejar de lado, reducir la gestión en el tema, ¿no? Y casi siempre se hace eso cuando no se trata de intereses de grandes corporaciones de la economía del país, como son los agroindustriales, como son todas estas empresas grandes que mueven plata, y pues en el país, en especial con este gobierno y también con el anterior, ¿no? Se ha notado mucho eso. Pareciera que al gobierno lo mueve el poder económico del país, ¿no? Entonces, pareciera que eso hace también que no le den mucha importancia a esta otra economía que no es, pues, no es una corporación grande, son pequeñas organizaciones, pequeñas empresas. Las de turismo, hay una pequeño aquí, otro allá, ¿no? De actividades culturales mucho más son autogestionarias, ellos mismos se organizan para hacer, ¿no? Es más comunitario, yo diría, que empresarial incluso, esto de la gestión cultural. Entonces, claro, un poder económico tan pequeñito como ese frente al poder económico de las corporaciones, claro, pues seguramente está pesando mucho más este otro lado, y hay la tendencia, por tanto, de este gobierno a pretender, digamos, minimizar lo más posible, y eso es, por tanto, comprensible la reacción de las organizaciones del ámbito cultural y turístico, ¿no? Así que coincido en eso, aunque coincido también en que, por el tema de los pueblos indígenas,
esto tiene que ver con el pluralismo, ¿no? Bolivia es un estado pluralista. Esto quiere decir que reconoce a las demás culturas en igualdad de condiciones, no subalternizándolas como antes. No se le puede llamar etnia, sino se la va a reconocer como un pueblo, igual que el pueblo eurooccidental que vive en el país. Y por eso es que se le llama a todos naciones, ¿no? Porque, no, nosotros somos nación, ustedes no, ustedes son etnia nomás. No, el mío es idioma, el tuyo dialecto. Y así habían terminologías que subalternizaban a las demás culturas. Eso en el pluralismo, que viene, por cierto, no lo ha inventado el MAS, no lo ha inventado un político, una organización política. Esto viene del sistema de los derechos humanos. Fijémonos de cuándo son las normas internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas y veamos la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas y lo que dice la Constitución. Van a ver que prácticamente es un extracto de esa norma internacional. No es que se lo ha inventado en Bolivia, no. Hay que eliminar este mito de creer que quien ha diseñado o ha inventado el pluralismo es el MAS. No es así, ¿no? Esto viene de los derechos humanos y tiene que ver con el principio de igualdad. No puede subalternizar a otras culturas por ser diferentes o por considerarles subcivilizados. No puedes hacer eso. Ahora, en un estado donde todos los pueblos son iguales, ¿no? Los 36 son idiomas, ¿no? Y los pueblos que hay en Bolivia son como 70, según algunos estudios de la Fundación Tierra y de Javier Albó, ¿no? Entonces, todos estos pueblos tienen derecho a ser reconocidos en igualdad de condiciones. Y por tanto tienen derecho a ser parte del Estado también, eso dice la Constitución. Y por eso es que cada consejo municipal tiene que tener un espacio, digamos, si hay un territorio indígena, tiene derecho a constituir en distrito indígena y tener automáticamente un concejal representante en el consejo. ¿Sí? Lo mismo en las asambleas departamentales, representantes de los territorios indígenas como asambleístas indígenas, y lo mismo en la asamblea plurinacional, donde hay diputados indígenas. Tenemos 7 por ahora, como que un diputado por cada 10 pueblos indígenas. Eso es algo que hay que solucionar también en el futuro. Pero bueno, en los órganos ejecutivos, ¿cómo funciona? En el caso municipal, los gobiernos municipales pueden tener subalcaldías, ¿no? Por distritos o macrodistritos. Si se trata de un territorio indígena original campesino, puede haber una subalcaldía, sí, pero la figura es distinta en este caso, no es desconcentrado como en el caso de la subalcaldía, sino descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un manejo administrativo propio, bajo normas y procedimientos propios, y no aplicando la ley SAFCO, ¿sí? Eso es una cosa que todavía no se llega a comprender cómo funciona. Y su representante, digamos, en lugar de subalcalde, pueden llamarle subalcalde o como quieran, porque ellos tienen derecho a nombrarle como ellos quieran, ¿no? No se le puede imponer una denominación tampoco. Y ellos tienen que designar por normas y procedimientos propios a ese subalcalde, digamos, ¿sí? Y así, entonces van a tener concejales, representantes de ellos, y en el ejecutivo subalcaldes con todo el aparato manejado por normas y procedimientos propios. En las competencias departamentales le corresponde también a la gobernación tener una especie de subgobernación que atienda a los territorios indígenas con un representante, un subgobernador, digamos, designado también por normas y procedimientos propios por los propios indígenas, no por el gobernador. El subalcalde indígena no lo debe designar el alcalde, así tampoco el gobernador al subgobernador indígena. Y lo mismo tiene que haber en el gobierno central. Tiene que haber una repartición, ya sea un ministerio o lo que sea, para atender el desarrollo de los pueblos indígenas, pero bajo normas y procedimientos propios. Y el ministro, viceministro, lo que fuera, tiene que ser designado también por los pueblos indígenas. Así está en realidad en nuestra Constitución, lo que se saca en interpretación de lo que dice la Constitución, la Ley Marco de Autonomías para el caso de los gobiernos municipales. Eso en analogía, no dice específicamente para los gobiernos departamentales y nacional, pero en analogía se hace una interpretación similar y resulta siendo así,
¿no? Entonces ahí es esto, pero otra cosa, ¿no? Es para que los pueblos indígenas manejen sus cosas por normas y procedimientos propios, ¿no? Y que no necesitamos en realidad un ministerio con una persona que no es de los pueblos indígenas queriendo ir a hacer gestión para los pueblos indígenas, ¿no? No corresponde eso, ¿sí? Un intento de esto ha sido el Fondo Indígena, pero ha sido mal interpretada eso, porque, a ver, los pueblos indígenas tienen que manejar las cosas bajo normas y procedimientos propios, no aplicando la ley SAFCO. Y han pretendido hacer así, y claro, allá en el TIPNIS que tenemos aquí en Cochabamba, ¿habrá factura ahí? Si yo compro algo, ejecuto algo, ¿habrá factura? ¿Habrá la cultura de hacer contratos escritos? No. Entonces, cuando han revisado los gastos del Fondo Indígena, les han pedido a los pueblos indígenas, ¿dónde están tus facturas de este gasto? ¿Dónde están tus contratos de esto? No hay. Entonces, automáticamente han asumido que todo eso se habían robado, ¿sí? Y por tanto, el 93% de los proyectos del Fondo Indígena supuestamente tienen indicios de corrupción, por esa razón. Pero en realidad estamos mirando eso desde el ojo occidental, ¿sí? No desde la mirada de los pueblos indígenas. Esto es algo que hay que resolver, no se lo ha discutido en su momento por el tema político, pero hoy hay que empezar a remirarlo y rever las cosas para ver cómo realmente deben funcionar, ¿no? Entonces, si nos fijamos, el diseño institucional para que sea compatible con la Constitución debe ser así como he explicado, y este tema del turismo y culturas es más bien el turismo, gastronomía y demás, y la cultura, pero visto desde la promoción de las artes, de la promoción, esto sí puede ser manejado desde una gestión, ya sea de un ministerio o de una agencia, dependiendo. Eso hay que analizar qué cosas debe hacer, porque no nos olvidemos, existen dos tipos de políticas públicas, las políticas de Estado y las políticas de gobierno. Claro. Las políticas de Estado son las leyes, y por lo general les encargamos a los ministerios a diseñar las leyes. Nunca deben diseñar los órganos ejecutivos las leyes. ¿Por qué? Porque van a diseñar pues algo acorde a sus propios intereses. Todas las obligaciones que sea para ellos lo van a quitar y van a dejar solo las obligaciones que sea para los otros, etcétera, ¿no? Por eso, a quién elegimos y a quienes pagamos un buen sueldo para que hagan las leyes es a los legisladores. Ahí es donde tienen que producir las leyes, nunca en el órgano ejecutivo. Lo del órgano ejecutivo, esta potestad de proponer leyes, se debe entenderse como algo excepcional en el marco de un principio que se llama de cooperación entre órganos. Quiere decir, una ayudita por parte de un órgano al otro, nada más, ¿no? En ese sentido, pero nunca las... Ahora, en lo ejecutivo, ¿qué cosas hace un órgano ejecutivo en la gestión? Ejecuta proyectos de infraestructura, equipa, ¿sí? Presta servicios y hace dotaciones, ¿no? Básicamente eso. La ejecución de obras, los ministerios del área por lo general no lo hacen, ¿no? Son otras áreas, obras públicas, ¿no? Quienes lo hacen. Entonces simplemente ahí se define nomás qué obras deberían hacerse nada más, ¿no? Pero la ejecución no lo hacen ellos. Entonces en la planificación está la participación, no en la ejecución interviene esa área, ese ministerio de turismo y culturas, por decir. Ahora, en la prestación de servicios, ahí sí interviene, ¿sí? Ahí sí. Y también en la dotación, digamos, van a dotar materiales, no sé qué, ¿no? Pagar, organizan cosas y tienen que pagar, ¿no? Estas cosas sí deben hacerlo ahí. Ahora hay que ver ahí, ¿es importante un ministerio para hacer eso? ¿Justifica? ¿No? ¿Una agencia va a poder hacerlo eso? Eso es lo que hay que ver cualitativamente, no a simple vista nomás. Y por eso yo pienso que esto de la discusión es más simbólica que otra cosa. Y para nuestra sociedad lo simbólico es sumamente importante, sumamente importante. Roberto, veía que tenías inquietudes y te voy a pedir igual la opinión en lo que nos expresaba Carlos, ¿no? Tal cual, y coincido contigo, de hecho, Carlos, es lo simbólico más que otra razón, voy a decirlo, ¿no? Y como tú decías, la sociedad boliviana se basa mucho en el simbolismo, ¿no? Y en lo que representa. Y nuestra cultura, de hecho, es prácticamente eso. Roberto. Sí, se han tocado varios puntos, ¿no? Y no va a alcanzar el tiempo, sería bonito poder ampliarlo.
pero yo tengo un poquito para responder también que remitirme a las dos organizaciones. Un poco otra vez voy a hacer uso del manifiesto, esta vez del movimiento Todos Somos Culturas, que es a nivel nacional, donde, bueno, como muchos otros manifiestos también que han estado circulando, manifiestan la indignación por esto, principalmente porque cuando te llega el golpe, te tienes que reaccionar, y reaccionas porque es un símbolo el haberlo logrado que un ministerio con esas características se pueda haber propuesto ya en el 2009. Que no haya funcionado como queremos es otra cosa, ¿no? Y el viceministerio con las mismas intenciones que ya con Arce empezó, que no haya funcionado son cosas diferentes. Pero es un símbolo importante para defender porque de alguna manera es el camino hacia el reconocimiento de este sector. No solamente de los pueblos indígenas, también de la urbanidad, que es como dice aquí el colega, que es más un trabajo comunitario el que permite la gestión cultural de manera real. Por eso también en varios de los manifiestos vamos a encontrar el reconocimiento, la exigencia, por ejemplo, del salario justo para los trabajadores culturales, el acceso a los derechos de salud, y muchas de estas cosas, ¿no? Y el otro que es más importante que encontramos así como hablando de esto del símbolo de lo que es el ministerio, o sea, en todo sale que vamos a pelear, vamos a resistir hasta que vuelva el ministerio, aunque muchos no entendemos para qué, digamos, y no hacemos el análisis total si es que ese ministerio también nos ha servido para lo que queríamos. Claro. Entonces, lo que queda y en lo que estamos apoyando, estamos combinando con todos, es generar otra vez desde la autogestión, desde la resistencia, como hemos hecho con los grupos culturales de manera comunitaria, no solo los que ahora estamos representando, también a otros grupos que les invitamos a través de este medio también, como las asociaciones de turismo, el ABAP. Hay tantas organizaciones culturales en la ciudad. Afortunadamente con las organizaciones que no están en la mancha urbana, es más fácil acceder porque ellos de manera orgánica se remiten a sus entes matrices, entonces convocándolos ahí son más disciplinados, ¿no? Pero en la ciudad sí es un poco un gallinero, digamos, ¿no? Pero es complicado pelearse con tantos egos, tantas cuestiones. Entonces, quisiera, porque ya veo que el tiempo se va antes de cerrar, hemos sacado como resoluciones en los manifiestos tanto departamental como nacional la necesidad de organizarnos y la necesidad también de establecer medios de comunicación. Con el permiso del canal también te voy a pedir, una de las primeras acciones que hemos hecho, estamos activando una red de radios comunitarias a la cabeza de la radio La Chihuana en el canal 92.2 FM. Y también tiene la aplicación ahí, cuyo primer programa se va a emitir este jueves de 6 a 7 y va a ser permanente de aquí hasta que logremos también algún objetivo, ¿no? Entonces, todos invitados también a escuchar a partir de este jueves, la Ciberresaca se va a llamar, vamos a empezar a transmitir así entrevistas específicamente de la temática cultural. Otra cuestión que está también aquí como es la convocatoria que estamos haciendo, y con eso quiero invitar a toda la audiencia que sea posible que se sumen a ambos con su firma y con el logo de sus instituciones culturales al apoyo a ambos manifiestos. Yo creo que vamos a poder compartir después por tu red, por favor, claro que donde sí. Podemos hacerlo, y se está convocando, vamos a llamar a un congreso general autoconvocado que se está convocando a través del movimiento Somos Cultura y en Cochabamba a través de la Central Obrera, ¿no? Creo que con eso vamos a poder tener el tiempo más largo de poder aclarar qué simboliza, qué representa tener el ministerio, y si este ministerio que estamos proponiendo queremos que sea como el mejorcito, digamos, que no ha funcionado, pero era el mejorcito hasta el momento, que era cuando en el gobierno del MAS, digamos, ¿no? En tema culturas, después en los otros, bueno, ¿cuál queremos? Hay que volver a funcionar y hay que hacer algo que realmente sea útil, que nos sirva, que nos permita tener otra vez lo que se está queriendo borrar, plantear claramente un horizonte civilizatorio plural y responsable tanto con nuestra descendencia como con la madre tierra, ¿no? Eso sería. Muchísimas gracias. Sí, el tiempo se nos está yendo y en televisión lamentablemente es limitado. Bueno. Vamos a ir cerrando. Quiero aclarar igual, y me voy a remontar a cada una de las opiniones que nos daban. Somos potencialmente, tenemos muchas características, decía yo, en turismo y también en cultura, y el gobierno debe garantizar ello, ¿no?
de cierta forma, ya sea con un ministerio o con acciones concretas. Actualmente tenemos, y voy a ligar esto porque ha sido en programas pasados que hemos tocado este tema, la crisis de combustible. Si yo quiero recorrer mi país por carretera, me voy a pasar más de 2 días haciendo cola en una fila para abastecerme de combustible. No voy a tener fotos, no voy a tener recuerdos, no voy a tener nada y no voy a disfrutar del paisaje. Y así puedo ir mencionando bastantes cuestionantes que ahora están surgiendo a través de la crisis que atravesamos. Y ahora me remonto al cerrar este ministerio, ¿qué nos espera? Una agencia que va a hacer tal vez más comercial el turismo y tal vez nuestra cultura, o va a revalorizar lo que tenemos como bolivianos. Para ir cerrando, por favor, les voy a pedir a cada uno en un minuto podamos puntualizar los temas que se tienen que quedar y a partir de ahora el gobierno los debe tomar en cuenta. Tal vez un minuto es muy poco, pero quería un poco comentar a lo que decía Carlos sobre la responsabilidad estatal en función a los pueblos originarios, ¿no? ¿Esto por qué? Porque un poco si vemos que las normas permiten que los municipios, gobernaciones ya tienen que asumir esa responsabilidad y de manera estructural política, como ha explicado Carlos, entonces ¿quién sería a cargo de las otras funciones operativas del arte y la cultura? Por un lado, y por otro lado, si es que una agencia, el establecimiento de una agencia va a tener la capacidad y potestad de poder articularse con todas esas estructuras institucionales nacionales, ¿no? Lo vemos un poco difícil por la naturaleza de la agencia, ¿no? Sin embargo, ojalá se constituya eso y se pueda hacer, ¿no? Por otro lado, hay que tomar en cuenta que ahorita el movimiento cultural, turístico del país, yo creo que también concluye en esto, sobre todo está siendo un manifiesto simbólico del tamaño que es, ¿no? Se quiere dar a conocer a todo el mundo entero, al gobierno y a todos, que el sector cultural y turístico es enorme, es gigante, y está esperando unas medidas que permitan desarrollarse mejor, ¿no? Y finalmente necesitamos, a partir de esto y los pronunciamientos que se tienen, etcétera, ya todos estamos, bueno, yo soy gestor cultural, no soy artista, pero todos estamos entrando en razón y en conclusión de que debemos ir trabajando nuestras capacidades autonómicas, es algo que también hablábamos aquí, en función de que un Estado nacional con visiones genéricas o incompletas o inconclusas incluso no logran responder al tamaño del sector. Entonces necesitamos ir desarrollando nuestras capacidades autonómicas en municipios y en gobernaciones, lo cual nos permitiría, creo, y bueno, muchos estamos concluyendo así, responder mejor a las necesidades en cada territorio, ¿no? Los municipios, cada uno es diferente, cada uno tiene su potencial, lo mismo los departamentos, y en este sentido nos vamos a poner a trabajar en esa línea de reflexionar y aportar y construir participativamente las capacidades autonómicas de todo el país en materia de arte, cultura y turismo, ¿no? Y bueno, esperemos que esta agencia que se viene responda al tamaño del sector, a la altura y sobre todo tenga el presupuesto que requiere para un poco no seguir con este mal gusto que ahorita todo el sector tiene. El sector cultural y turístico está formado por un bloque fuerte empresarial, muchos empresarios de hoteles, restaurantes, agencias de turismo por un lado, empresas productivas de artesanías, charangos, tantas cosas que tiene, son privados. Está pues muy descontento, ya digamos pensando en otro tipo de acciones, etcétera, y todo el sector artístico, cultural, independiente, lo propio, ya cansado de seguir en esta lógica de no planificación estatal sostenible, ¿no? Entonces por eso es que se va a pensar, se quiere que esta agencia que se viene responda a esa altura. No creo que sea imposible, pero tiene que incluir a todos, incluidos los pueblos originarios, ¿no? Y las culturas originarias, que es el tema. Gracias. Carlos, Roberto, me hubiera gustado de verdad cerrar con ustedes, pero lamentable el tiempo, les decía, el tiempo en televisión es muy limitado, pero los voy a comprometer ya aquí en Cámaras en Vivo a que hagamos una segunda parte de este tema, porque creo que hemos tocado apenas la puntita de todo el iceberg que hay por detrás. Sé que hay muchas cosas que todavía podemos desentrañar y también mostrar a la población para que ellos tengan en cuenta. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y tal cual los comprometo, si están de acuerdo, por favor, a una segunda parte. Encantado. Sí.
Claro que sí. Perfecto, entonces los tengo comprometidos en cámaras. Ha sido un gusto tenerlos. Y de esta forma vamos cerrando este episodio de La Agenda del Poder, tomando en cuenta que un ministerio se ha ido de la cartera de gobierno, pero nos deja muchos cuestionantes. Si volviera este ministerio, ¿a qué sería? ¿A resolver las necesidades que han planteado en este programa o a seguir fomentando trabajos que son elegidos con puestos a dedo y otras cosas más? Nos encontramos en el siguiente programa.